Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Santos Programación. Vamos a continuar con el tutorial de XML. Pedidos perdón en este caso por la tardanza en hacer la segunda entrega, pero estaba con exámenes y preferí empezar el canal antes de los exámenes que en las vacaciones. Vamos a empezar repasando un poco. Empezamos por la declaración de XML, obligatorio versión, codificación no lo es, pero si vamos al XML Copy Editor o al Notepad++, podemos elegirle y es, digamos, necesario que coincida con esto. Si va a ser ASCII, ASCII, si va a ser UTF, UTF, para que los acentos salgan bien y ciertos caracteres salgan bien. El XML que tratamos es un XML de un aula, de una clase, en este caso el nombre aula 5, por ejemplo. La clase que vamos a comentar va a ser aula 5 y va a contener ordenadores, que lo vemos aquí, ordenador en este caso. El elemento se llama ordenador, muy importante acordarse el nombre del elemento. Si por ejemplo tratamos ordenadores, impresoras, seguramente yo cogería un elemento ordenadores, pondría todo ordenados dentro, cogería otro elemento impresoras y le metería todo dentro de impresora. El elemento ordenador va a tener en este caso comentarios, config, hardware y software, como vemos aquí. En hardware va a ser todo lo físico, si tenemos tarjetas va a estar en otros, por ejemplo, en otros tenemos grabadoras, lectoras, tarjetas, en este caso una wifi, una multilectora. Software, estamos muy parecidos, en este caso, tengo el WordPress fuera de servicio, no, lo tengo dentro de servicios, me aparece fuera porque antes lo tenía fuera y lo modifiqué y esto guarda, tiene cierta caché de la primera vez que cargas el documento. Entonces bueno, sistema operativo, servicios y no hay nada más. Si tuviéramos otro programa, el Notepad++, como tenía yo antes el WordPress aquí abajo, lo podríamos poner. Ahora entiendo yo, para mí entiendo que el WordPress va a ser un servicio que tenga para que alguien pueda acceder al equipo y cargar esa página web, ese WordPress. Configuración y comentarios tendrá. Y el segundo ordenador es muy parecido al primero, de hecho es copy-paste, sin wifi. Vemos que nos sale con Ubuntu, con un par de cambios, por ejemplo la RAM tiene menos capacidad. Y bueno, vamos, pues de esta explicación del documento, vamos a enlazar un poco lo que decíamos la anterior vez. Lo primero es recordar que los elementos no pueden empezar por número, así como ahora está bien formado. Si aquí le pongo un 1 y un 1, traca, nos da fallo. Entonces es importante que no empiece por número. Yo personalmente también uso, digamos que cuando empiezo el elemento lo empiezo por mayúscula y los atributos los pongo en minúscula, todo para identificar bien. Sobre todo me es fácil cuando voy a XPath de saber lo que estoy hablando, porque por poner un ejemplo, podría tener a lo mejor el elemento tecnología y el atributo tecnología, y me es más fácil recordar que los atributos siempre los estoy poniendo en minúscula y los elementos los empiezo con mayúscula. Eso no es un estándar, pero bueno, es un consejo que os doy. Intentar, cuando tratéis con estas cosas, llevar una cierta mecánica para no confundiros. Aquí tampoco va a tener mucho problema, pero bueno, por ejemplo, tipo de memoria, que es atributo, la M la pongo mayúscula, la segunda, o número de núcleos. Dicho esto, también si tenéis dudas hasta que vamos de TDs o esquemas de si va a ser atributo o elemento, es más fácil ponerlo con elemento porque lo puedes agrandar lo que quieras. Si lo pones de atributo es más restringido lo que puedes hacer con un atributo. También generalmente, por ejemplo aquí fabricante, yo lo pongo como atributo por una sencilla razón, y es que puedo hacer una lista de fabricantes de 3 o 4 y después cuando vaya al DTD o al esquema, que ya veremos, lo puedo poner como attList, o si por ejemplo el número de serie lo puedo poner como un patrón. Si tenéis dudas hasta este momento lo ponéis como elemento y no hay ningún problema. Una vez explicado este XML, para que veáis que es algo un poco más extenso, imaginaros que tiene por ejemplo 30 ordenadores, lo que puede ocupar este documento es larguísimo. Vamos a explicar, en este caso vamos a hacer un puente intermedio entre el anterior tutorial y el siguiente, que es espacio de nombres, que va a ser entidades. Y voy a explicar dos tipos de entidades. La primera que voy a explicar va a ser las entidades predefinidas. Las estamos viendo aquí abajo. Vamos a irnos hasta donde está. La verdad lo voy a poner en uno de los comentarios, no sé si en WordPress o... Vamos a ponerle en este. Se lo borré, pero bueno, después se lo dejo como estaba para comentar cómo podemos meter una entidad.
¿Qué son las entidades? Por ejemplo, si yo quisiera poner aquí HTML, Gead, pero sin... Ya veis que no está uno dentro de otro ni nada. Le doy a validar y lo primero que me va a decir es: no te puedo validar esto, porque abres Gead y no lo cierras. Vale, yo lo borro y me dice: te valido esto, tienes HTML, bien. A mí me gusta, ¿no? O sea, yo lo pongo ahí y tal. Vamos a abrirlo con el navegador. Ahora tenía otro ejemplo que había hecho un poco antes. Y este es comentario, dejarme ver un segundo. Comentario del 501, ¿no? 501, bajo, software config, comentarios. Vemos que nos aparece el HTML, pero no nos lo cierra. ¿Por qué? Porque ha abierto ahí un nuevo elemento en el código. Nos lo estamos leyendo con el navegador. Entonces, bueno, el navegador interpreta el HTML, no es tan esquemático como el XML. Entonces algunas cosas van mezcladas y el navegador las interpreta a su manera. Podría salir digamos, el HTML entrecortado y llegar a este HTML y cerrarlo, pero aquí opta por coger este HTML como que crea uno nuevo y sigue para adelante, y esto lo coge como texto y lo cierra más abajo. Fue una cosa rarísima el navegador. Pero es que nosotros no queríamos eso, nosotros queríamos cogerlo texto, y ahora no está dentro del XML. Esto no es un texto, esto es un elemento. Para poner esto tenemos estas entidades que vemos aquí: GT, HTML, LT sería ese HTML. Vamos a poner un... que me borro lo que no era. Bueno, y de hecho lo puse al revés. Vamos a poner los LT, GT, y ponemos primero menor, barra HTML, y después mayor. Guardamos, vemos que nos lo forma bien. Y vamos aquí. Vemos que ya nos aparece como queremos. El resto de las entidades vemos que nos aparecen 3 más. Os los voy a poner. AMP sería este ANZ de aquí, este carácter, para ser más exactos. APOS sería comillas simples. Y QUOT sería comillas dobles. Vemos que nos valida. Vemos que nos sale AMP es este ANZ, comillas simples, comillas dobles. Perfecto, vamos a poner que yo lo que quiero hacer es un comentario, poner código, pegar código y no andar cambiando el ANZ y el menos. Entonces, en ese caso, yo lo que recomiendo usar, aunque aquí nos va a aparecer como un elemento CData, es poner un elemento CData, y cuando queramos coger el contenido, por ejemplo en XPath, por poner un ejemplo, el XPath, nos lo va a poner sin problemas. Ya tengo aquí uno preparado para no echar todo el tiempo. ¿Ves? Hacemos un CData, es menor, exclamación, abrimos corchete, CData, corchete, y después cerramos 2 corchetes y el mayor al final. Y con esto todo lo que pongamos aquí nos va a interpretar como texto. Vemos que llevamos el menor, el mayor. No necesito usar, ponemos una entidad dentro para ver que no lo usa. Lo grabamos y todo esto ahora él sabe que es un elemento CData. Incluso si cogemos en XPath el contenido, que será más adelante cuando veamos XPath, después de esquemas y DTDs, vamos aquí y vemos que nos aparece un elemento CData. Entonces él sabe que todo lo que está aquí dentro, esto es texto. Aunque haya un ANZ, aunque haya una entidad, aunque haya lo que haya, estamos usando texto. Esto nos puede ser interesante en algunos casos que queramos meter a lo mejor código, o que queramos hacer un XML sobre código, queramos recuperar el objeto en sí, ponerle, pero es un HTML, por ejemplo, o queremos poner código HTML en texto plano. Con esto lo hacemos. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Lo siguiente va a ser espacios de nombres, y ya después de espacios de nombres nos meteremos un poco con DTDs y esquemas, cómo enlazarlos desde el XML. Que hay que ponerle aquí una entidad arriba, el doctype, y poco más. Espero que os haya gustado, y ya bueno, a partir de ahora ya los tutoriales van a ser con más asiduidad. Hasta la próxima, chicos. Adiós.